Bueno, muchas gracias a todos por compartir con nosotros este espacio que dimos en llamar la Biblioteca Secreta. Esta vez tenemos a Alan Pauls como invitado. ¿Cómo estás, Alan? Bien, ¿cómo va? Bien. Desde Berlín. Desde Berlín. Bien. ¿Cómo le están pasando? Bueno, creo que mejor que allá. Sí. Creo que mejor que allá. Sí, acá está todo como relativamente normalizado, sea eso lo que signifique ahora. Y creo que el hecho de que estemos entrando en el verano mejora mucho las cosas. Eh, pero sí, sí, acá está todo bastante bien, bastante bien. Uno piensa en la biblioteca secreta y empezamos esta serie de charlas con nuestros autores para también aprovechar este tiempo de aislamiento para espiar un poco también las bibliotecas y los estantes que nuestros autores tienen y cómo los van construyendo a lo largo del tiempo, cuáles son los estantes más visibles y también los más ocultos, que es algo que nos interesaba. Pero en tu caso particular, que ya hace un año que estás en Alemania, Sí, un año y 4 meses, sí. ¿ahí te hiciste una biblioteca especial para llevar o fuiste a encontrar una biblioteca allá? En realidad, me di cuenta con el tiempo, estando aquí, que una de las razones por las cuales quería viajar y hacer este experimento era para dejar mi biblioteca atrás. En realidad viajé con el terror de necesitar mi biblioteca, que como toda biblioteca formada durante más de 40 años, es una biblioteca grande y muy íntima, digamos. Y yo pensaba que esa biblioteca físicamente era muy necesaria para mí, no solo para escribir, sino para leer, seguir leyendo, y sobre todo como una especie de entorno mágico, ¿viste? Me di cuenta hasta qué punto la biblioteca funciona como una escenografía medio, eh, sí, no sé si terapéutica o una especie de poción mágica, ¿no? Como la poción mágica de Obelix, pero en las paredes. Y estaba muy asustado porque obviamente venía a Berlín por un tiempo largo, no podía traer muchos libros. eh, Traje un Kindle, por supuesto, con mucho adentro, pero nada, estaba ese misterio, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Y además yo estaba escribiendo una novela, entonces también estaba esa hipótesis de que, bueno, uno cuando escribe una novela por ahí necesita ciertas cosas. Eh, y sin embargo, con los meses me di cuenta de que me sentía como un enorme alivio, ¿no? En un Mm. punto. La primera sensación que tuve acá en Berlín como muy, muy fuerte fue del viaje, quiero decir, de haberme movido. Fue como la sensación de que en el cuarto donde yo vivía alguien había despejado el espacio, ¿no? Por completo. Supongo que la puesta en suspenso de la Argentina debe haber contribuido, de la Argentina toda, digo, no solo de mi biblioteca. La Argentina debe haber contribuido mucho a esa sensación de alivio espacial. Pero yo creo que la falta de la biblioteca funcionó un poco así, como medio que no había respaldo, digamos, ¿no? ¿Y era una búsqueda de cambio estético o una búsqueda de que la escritura cambiara? No lo sé, no lo sé. O sea, en principio yo la sensación que tengo es más bien como la puesta en cuestión de una superstición que para mí era importante y que relacionaba en cierto sentido mi trabajo y mi vida cotidiana con un mueble muy particular que es la biblioteca. Yo creo que por ahí la sensación como de lo histórico que hay en una biblioteca, ¿no? Hay algo, por lo menos en una biblioteca hecha a lo largo de mucho tiempo, yo creo que en un momento empieza como a convertirse en sí, como, no sé si en un lastre, porque por supuesto que amo a mi biblioteca y también la extraño y todo, pero
En un punto hay algo, o a mí me resultó algo muy agradable, sentir que, no, que tenía que hacer la biblioteca, no que la Claro. biblioteca ya estaba hecha, ¿no? Aun cuando la biblioteca, por supuesto, se hace todo el tiempo, etcétera, ¿no? Y cambia. Eh, Pero también es un refugio, ¿no? La biblioteca que tenías es un refugio y ahora quizás estás más en cierta incertidumbre y eso también te hace dar un salto, tal vez, me parece, ¿no? no lo sé, no lo sé. O sea, miro a veces la pequeña biblioteca que me hice en un año y medio aquí y es una biblioteca muy, o sea, no me refleja para nada, para nada. O sea, si yo me muriera y alguien entrara acá y dijera, bueno, a ver, era un escritor, una persona que leía y escribía sobre lo que leía, a ver quién era este tipo, y mira la biblioteca, yo creo que no, o sea, realmente no creo que pueda deducir mucho sobre mí, pero por ahí es justamente la biblioteca de alguien que acaba de dejar atrás, no sé bien por cuánto tiempo, su gran biblioteca, la biblioteca que me formó y todo eso, y está armándose una biblioteca tal vez no con un criterio perenne, sino por ahí con un criterio de, bueno, esta es la biblioteca que tendré aquí el tiempo que esté en Berlín, y cuando vuelva a Buenos Aires, veré qué hago con ella, si me la llevo, si la dejo, si ¿Qué regalo. características tiene esa biblioteca que armaste allá? ¿Qué descubrimientos, tal vez? O... Bueno, en principio que es muy, muy salpicada, muy salpicada. eh, o sea, no me dedico a algo. Mm. Tal vez lo único a lo que me dediqué en este año y pico fue a descubrir como ciertas escritoras menores inglesas eh, que últimamente empezaron a aflorar, qué sé yo, Elizabeth Taylor, Barbara Pym, esa gente que yo no había leído, digamos, y eso, por ejemplo, me dediqué un poquito a eso. O sea, leí, no sé, 3 o 4 libros de cada una de esas escritoras que me interesaron mucho, mucho, mucho. Y, y después es una biblioteca, en cierto sentido, yo creo, como armada un poco a la sombra de la novela que estuve escribiendo y que terminé hace un tiempito. O sea que son libros que en cierto sentido fueron acompañando un trabajo bastante, bastante como absorbente y encarnizado que hice, porque escribí mucho en un tiempo bastante corto para mí, o sea que en un año y medio escribí una novela de 300 páginas, lo cual para mí es casi un récord. Yo soy muy lento, o era muy lento para escribir. Entonces son libros que en cierto sentido eh, libros como buscados y comprados, me parece, con la intención de que no le hicieran sombra a las novelas que estaba escribiendo. Claro. Sos de esos que no puede leer algo que tenga alguna referencia a lo que uno está escribiendo, porque No, también hay, viste que hay gente que escribe una novela y lee ensayo científico. no necesariamente, no, yo no tengo un axioma con respecto a eso. A veces escribí novelas leyendo mucho sobre cosas ligadas a la novela, y hay veces en que escribí sin tener absolutamente ninguna referencia bibliográfica. Depende mucho del proyecto, depende mucho de mi estado. En este caso me da la impresión de que aunque leí mucho, mucho, un poco en parte también porque estaba becado, no tenía muchas otras cosas que hacer, más que escribir y leer. Eh, Nada de lo que leí, digamos, en ningún momento rivalizó con lo que estaba escribiendo. Eh, y tal vez por eso, no sé, el hecho de haber leído escritoras menores, digamos, fuera parte de una especie de estrategia así súper machista
para preservar como por lo menos la creencia, mi propia creencia en lo que yo estaba haciendo. Pero, dicho eso, leí unos libros extraordinarios y esas mujeres son realmente unas escritoras increíbles, y durante mucho tiempo, mientras escribía mi propia novela, no podía evitar pensar cuánto mejor escribían estas señoras, ¿no? Cuánto más livianas eran, cuánto más inteligentes, cuánto más rápido llegaban a todas partes. Eh, pero es un poco, sí, es una biblioteca, sí, como formada un poco a la sombra, yo creo, de la escritura de este texto en particular. Este texto se llama definitivamente La mitad fantasma. Se llama La mitad fantasma, sí, sí, sí. ¿Y qué me podés decir de La mitad fantasma? Es una novela de, qué sé yo, sobre una historia de amor a distancia, básicamente. Como una especie de Pudor del pornógrafo 2.1, Claro. porque acá no se escriben cartas, sino que se hablan por Skype. Y en realidad el Skype es como la tecnología vieja, chota, que de algún modo hace funcionar por lo menos buena parte de la novela, la parte central de la novela, que es una novela como interesada, digamos, en tecnologías, pero en tecnologías que por lo menos cuando yo empecé a escribir la novela ya estaban un poco caducas, ¿no? Como, Claro. obviamente yo no soy alguien que tenga una relación particularmente inspirada con la tecnología, pero siempre hay cosas que me interesan mucho de eso, con lo que no tengo una relación inspirada, que en general son como los efectos colaterales de la tecnología. Y me gusta siempre mucho, como buen incapaz y como buen neófito, me gusta mucho trabajar con tecnologías que ya medio pasaron de moda, que ya nadie usa, pero al mismo tiempo, mientras escribía la novela, decía, bueno, en algún momento quizás el Skype vuelva a estar de moda, y de hecho, De con hecho, ahora lo la está. pandemia, volvió a estar de moda. Eh, no sé, es un libro que me gustó mucho escribir, estoy contento con lo que salió, acaba de terminarse, o sea, todavía no tengo absolutamente, estoy todavía en el cuarto oscuro, Mm, donde se bien. realizó, pero El pudor del pornógrafo, acá hay una primera edición. Tenía una constelación también, o tuvo una constelación de lecturas que dieron cabida quizás a esta novela, ¿no? Vos lo mencionás en el posfacio de una edición, en la reedición que se hace por Anagrama, y vos planteás ahí cómo Kafka y sus cartas a Milena y a sus novias, a parejas, te influyó y algo estuviste investigando para escribir esta novela. Eh, ¿qué te pasó con ese tipo de materiales? O sea, ¿cómo asimilaste ese tipo de materiales para poder empezar a escribir, que es la primera novela que vos ya lo mencionás como algo anacrónico en algún momento, ¿no? Y ese tono en el que en la reedición vos tanto no te reconocés, pero a la vez querés no darle la espalda a ese escritor que fuiste en esa primera novela. mm, sí, no sé, yo me identifico mucho con el anacronismo, digamos. Es una palabra que me parece que describe muy bien lo que me interesa, describe muy bien, creo, lo que yo soy. Y creo que lo que me interesó en este caso, en el caso de La mitad fantasma, todas estas nuevas formas, digamos, de estar juntos, no en presencia, es lo que me interesa en general siempre, que es el modo en que fallan, ¿no? O sea que siempre lo que me interesa de esos procesos eh, es como un poco el problema que los amenaza, los desperfectos, eh, que siempre penden sobre ellos, el modo en que, digamos, vendiéndose como soluciones, ¿no? O formas de reemplazo de tipos de relación o de contactos que ya no son posibles,
en realidad lo que inventan son como formas medio fantasmáticas y un poco demenciales de no estar juntos. La novela me parece que es una novela que se interroga mucho más sobre el delay, sobre los desfases, sobre La incomunicación en algún punto, ¿no? sobre los desajustes temporales, digamos, que emponzoñan un poco las relaciones a distancia, que sobre la felicidad o sobre la euforia o incluso el alivio, digamos, de estar lejos de alguien y saber que hay una cosa llamada Skype o una cosa llamada Zoom o una cosa llamada WhatsApp que te permite estar en contacto, ¿no? Es una novela rara en ese sentido porque alguien me preguntó al principio de la cuarentena, alguien me preguntó si no sentía que lo que estaba escribiendo había quedado viejo, ¿no? Con la pandemia. Y yo dije, bueno, que en primer lugar, no, o sea, no tenía ningún problema con eso, porque me parece que todo había quedado viejo con la pandemia. O sea, nuestro modo de vivir había quedado viejo, todo había quedado viejo. Y segundo, que me parecía que ya lo que yo estaba escribiendo era viejo antes de la pandemia, entonces que la pandemia no lo afectaba en particular. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, una novela que había empezado con esa especie de interés anacrónico, de repente, por ejemplo, volvía a estar vigente, entre comillas, porque la cuestión de la distancia estaba otra vez en juego de una manera muy brutal, ¿no? En todos nosotros, ¿no? La distancia, la falta de distancia, el peligro del roce, el peligro del contacto, el alivio de la distancia y a la vez la desesperación de la distancia. Y en ese sentido, la novela, que volvía a ser una especie de historia de amor romántico, una historia de amor un poco fané, volvía a tener un cierto viso de contemporaneidad, ¿no? Sin que obviamente yo lo hubiera buscado, ¿no? O sea que eso por lo menos ratifica una vez más que cuando yo pienso en anacronismo, pienso en algo que por supuesto tiene una relación muy problemática con el tiempo presente, pero que no está, digamos, del todo desligado con el tiempo presente, ¿no? Sino que tiene una relación eh, como un poquito más oblicua, más perversa, si se quiere, ¿no? Claro. Pero es un poco eso, o sea, me interesa y me interesó siempre mucho todos los defectos de la tecnología, todos los defectos de las nuevas formas de comunicación. Y la novela es muy sobre eso. Claro. Hay algo que mencionás al principio de Trance, que es cómo te das ese chico que empieza a leer de una manera obsesiva y lo único que quiere es leer, eh, el darse cuenta de que lo más importante es lo que pasa entre las palabras. Es algo que me interesa porque también hay toda una, creo que una generación anterior a vos, los que fueron maestros de muchos escritores, eh, había una cultura también de lo cifrado y de la escritura entre líneas, ¿no? Porque no se podían decir algunas cosas, entonces había que tener cierto ejercicio para poder escribir entre líneas. Y me parece, por lo menos lo identificaba, esa frase que vos decís, que en todo lo que no está escrito siempre hay algo no escrito, o bien porque no solo quiere escribir, o bien porque no se puede escribirlo. Me parecía que había ahí una relación con esa generación anterior y quería un poco saber cuál era esa biblioteca que te marcó y fue un punto tal vez de inflexión para construirte como escritor. Sí. Bueno, hay de todo, por supuesto, ¿no? Porque también lo que te fabrica como escritor es algo, es algo que uno, digamos, construye medio a precú, ¿no? Como retroactivamente, ¿no? Mucho.
Yo creo que, digamos, el último escritor que a mí me formó en un sentido como de esos escritores que te fulminan y te diseñan, ¿no? Por supuesto, es Proust, es En busca del tiempo perdido, que es un libro que yo leí cuando tenía, no sé, 30 y pico de años, o sea, ya hace bastante tiempo. Y tengo la impresión de que a partir de Proust, lo que pasó fue que yo empecé como a releer mi pasado o mi formación. Y una de las cosas, por ejemplo, que me interesó mucho ir descubriendo a medida que hurgaba un poco en el asunto, era hasta qué punto, digamos, yo estaba formado por cosas nauseabundas, ¿no? Hasta qué punto en lo que yo llamaba mi formación estaban, por supuesto, todos los grandes escritores que yo había leído y que me habían formado, eh, pero también había una cantidad de materiales, de experiencias culturales, de accidentes, de consumos que nunca habían sido, que nunca habían sufrido, digamos, los rituales, ni la veneración, ni el respeto reverencial, ¿no? que nos merecen las cosas que nos gustan, que admiramos, que vienen como muy autorizadas, Claro. y que tal vez justamente por eso mismo, porque nos tomaban como con una guardia medio baja, porque eran cosas más bien vulgares o bastardas, mercancías, ¿no? Medio se nos habían metido como con una profundidad bastante insospechada, ¿no? Y entonces ahí aparecieron como una cantidad de sedimentos, berretas, como de cultura berreta, ¿no? Digo, Roberto Carlos, ¿no? Por ejemplo, para mí todo un mundo romántico, musical, televisivo, muy popular, muy comercial, de los años, fin de los años 60, principios de los 70, que me di cuenta que iban acompañando como un proceso más oficial, digamos, de formación y de deslumbramiento intelectual, donde estaban Borges, Cortázar, Felisberto Hernández, Onetti, mucha literatura rioplatense. Y por ejemplo, eso es algo digamos, de lo que yo nunca fui contemporáneo, o sea, mientras eso sucedía, mientras yo escuchaba un poco sin darme cuenta, amada amante de Roberto Carlos, yo no era, no seguía esa pista diciendo, ah, bueno, esto después se va a conectar con el mundo sentimental berreta de Puig, o con el mundo sentimental no tan berreta, pero igual bastante berreta de Barthes y de Proust. ¿Entendés? O sea, hay algo ahí, por ejemplo, la experiencia sentimental, podríamos llamar, que para mí es una cosa muy importante, no solo como escritor, sino como lector. Siempre me gustaron mucho las novelas sentimentales. Es una experiencia que tiene como una pata muy, muy sofisticada, podríamos decir, y tiene una pata, ¿no?, increíblemente bastarda, ¿no? Entonces, en ese sentido digo que esas bibliotecas que te forman, primero, no necesariamente tienen la forma libresca de la biblioteca, pero son una biblioteca en el sentido de que están atesorados en un lugar, de que funcionan, de que siguen irradiando cosas, de que siguen destilando una especie de veneno, y además de que son bibliotecas que se están rearmando todo el tiempo retroactivamente, ¿no? Digamos, si yo fuera a Buenos Aires ahora a ver mi biblioteca, es una biblioteca que, como es ya muy grande, ya medio tiene como zonas que ya están totalmente como llenas de telas de araña, ¿no? Es como una biblioteca en el sentido del inmueble biblioteca, ¿no? Esas bibliotecas que tienen ya como salas enteras, a oscuras, donde nadie se aventura nunca y los libros están un poco pudriéndose. Y por ahí son libros que yo hace 20 años, no sé, adoraba, ¿no? Y viceversa, o sea, cosas que hace 20 años estaban llamadas a pudrirse, de repente hoy, o en los últimos, no sé, 5 años,
pasaron a ocupar un lugar muy, muy central en mi biblioteca, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Estaba pensando en esa experiencia sentimental y creo que desde la primera novela, que es El pudor del pornógrafo, El pasado, que también es una novela central en toda tu vida, y ahora en esta última, La mitad fantasma, la experiencia sentimental es un hilo conductor en todas, ¿no? Y pueden dialogar. Sí, 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 es algo que siempre me interesa y me interesa mucho sí, yo diría como el fenómeno del afecto, ¿no? El ¿No? afecto, que es algo muy, no tiene mucha prensa, aunque últimamente, teóricamente, el afecto recibió como una especie de pequeño upgrade, ¿no? La teoría se empezó a ocupar del afecto. Eh, pero sí, hay algo de ese mundo un poco mezclado, un poco trenzado, ¿no? Donde se juntan ideas, eh, pasiones, instintos, tendencias, ¿no? Eh, cosas que son como del orden conceptual y cosas que son muy, muy básicas y primitivas. Todo eso es algo que siempre me interesó mucho, ¿no? Incluso las tres historias, la historia del llanto, del pelo y del dinero, son libros que están muy trabajando con eso, ¿no? Además toma objetos, digamos, también marginales o pequeños y hace alrededor de eso toda una lectura sentimental. Sí, pero son siempre objetos que están como muy cargados afectivamente, ¿no? Muy, muy cargados afectivamente, ¿no? Las lágrimas, el pelo, la Claro. plata. eh, Me interesan esos pequeños fetiches justamente en el sentido en que son como baterías, ¿no? Que juntan afecto, y cuando digo afecto digo también voluntad de poder, agresividad, digamos, estrategia, ¿no? Me interesa que sean justamente como pequeñas bombas de tiempo afectivas, ¿no? Claro. Eh, pero después me parece que la biblioteca, no sé, eh, yo creo que hay ciertos nombres, por supuesto, que sobreviven a todo, y creo que ahí sí, no sé, metería, en un punto para mí yo creo que la lectura de Puig fue como muy decisiva, ¿no? Y fue alguien a quien yo leí mientras escribía sobre él. Claro. Eso para mí fue muy genial también, ¿no? Hasta ese momento, hasta que escribí el libro, el librito sobre Puig, Puig era un escritor que me interesaba, pero hasta ahí, ¿no? Que no sabías muy bien por qué te interesaba. No, 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 no. E incluso cuando me puse a escribir el libro sobre Puig, dije, bueno, ahora voy a demostrar que realmente no me interesa. Y en ese proceso, Puig me corrompió por completo, ¿no? Entonces, también ahí hay algo, pero digo, al mismo tiempo que Puig está Saer, ¿no? Y Saer odiaba a Puig, ¿no? Lo odiaba, le parecía como lo peor del mundo, ¿no? Pero bueno, por suerte también yo soy de una generación de escritores, me parece, para los cuales no era improcedente eh, adorar a Puig y a Saer al mismo tiempo, ¿no? Claro. Pero a Saer sí te cautivó desde el principio. Sí, Saer era un escritor como más, por mi formación intelectual, era como más, era un ídolo natural, digamos. Claro. Yo fatalmente iba a caer en Saer. Estuve Ya leyendo. venía con el halo también autorizado, digamos. Y qué sé yo, ¿no? Venía, o sea, yo era como muy fan de Ricardo Piglia, Ricardo fue un poco mi maestro, mi mentor, Saer era muy amigo de él, yo fui muy amigo de Saer también, leía a Saer desde muy chiquito, como a los 15, 16 años ya lo había leído, lo leía, es un escritor al que leía a medida que iba publicando. Acabo de releer El río sin orillas porque me pidieron para que escribiera un prólogo para una reedición en España que va a haber.
es un libro increíble, increíble, un libro muy bizarro, muy, muy como contrahecho, muy mal formado, lo cual es rarísimo en Saer, que es un escritor como muy de objetos Claro. perfectos, y es, podríamos decir, el libro más disparatado de Saer, y justamente por eso es un libro increíble, ¿no? Y está Borges, por supuesto, en esa biblioteca, después hay mucha literatura francesa, qué sé yo, está, no sé, Barthes, Stendhal y Proust, los tres franceses, pero después hay mucha literatura centroeuropea, ¿no? Claro. Gombrowicz, Lucille, eh, no sé, yo, Balzer, ¿cómo? Balzer. Balzer me gusta mucho también, sí, un escritor como más difícil también para mí, con el que tengo así como periodos de mucho entusiasmo y después por ahí me olvido del mucho, pero yo creo que cada vez más en realidad para mí la biblioteca es menos una biblioteca de autores, de escritores, que una zona donde las cosas están en movimiento medio permanente y donde cada tanto se introducen así un poco como polizones, como criaturas medio non santas, ¿no? Roberto Carlos, toda la lírica italiana del Festival de San Remo, de, no sé, de 1967 a 1977, Rafaela Carrà incluida, no sé, una especie de mundo como pop, kitsch, eh, que me doy cuenta sí, que me afectó y que me formó y sobre lo cual me gusta mucho volver, ¿no? Me gusta mucho ver qué hay ahí. Claro. Mencionas mucho la música, pero se me ocurre que en las artes plásticas ocurre algo parecido o no. Y después en el cine también, que no lo mencionabas, pero imagino que debe haber también un consumo Sí, vulgar o que también nos forma. sí, sí, me parece que, digamos, que el cine para mí, o sea, siempre de todos modos estuvo como del lado del arte, ¿no? O sea, efectivamente puedo ver cualquier cosa en el cine, como todo el mundo, pero habiendo yo como medio crecido con la televisión fue rápidamente el lugar donde uno podía ver cualquier cosa, ¿no? O sea, uno ve televisión con porno, no cine. Yo no veo películas. O sea, quiere decir que en el cine me gusta mucho el momento crítico del cine. En la televisión no me interesa para nada el momento crítico. O sea que en ese sentido el cine, que tiene un lugar importante en la mitad fantasma, sobre todo una película en particular de Joseph Losey, El mensajero del amor, eh, que fue muy importante para mi formación, digamos, amorosa, creo, más que artística. El cine siempre fue para mí como medio como la gran literatura, en el mismo sentido, ¿no? Y el arte yo creo que es algo como una preocupación o un interés más, como de más maduro, creo. O sea, siempre me interesó mucho, pero el arte como preocupación en el sentido incluso como objeto de escritura, me parece que, sí, que es algo más de los últimos 15, 20 años, diría, ¿no? Eh, También en ese tipo de objetos es utilizar la escritura para tratar de pensarlo, ¿no? Me parece que a veces cuando te leo en tus críticas de arte, es como agarrás de la mano al lector para acompañar, para que se acompañen mutuamente en tu proceso de reflexión sobre ese material. sí, sí, puede ser porque lo que escribo en general, cuando escribo sobre objetos artísticos o experiencias artísticas, es básicamente el modo en que yo llego a eso, ¿no? O el modo en que una sensibilidad como la mía, que está más bien formada literariamente, llega a eso, que para mí en el arte, y en el arte contemporáneo principalmente, básicamente es como siempre la pregunta del perplejo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, lo que más me interesa
del arte contemporáneo es justamente que es un lugar donde uno todo el tiempo está haciéndose esa pregunta, ¿no? Que es una pregunta que me sigue interesando Claro. mucho, ¿no? Y que es una pregunta que no me hago cuando leo, ni siquiera cuando leo lo más radical que se pueda escribir hoy, ¿no? No hay duda de que eso es literatura, nunca hay duda de que eso es literatura. Con el arte contemporáneo, digamos, por supuesto que el arte contemporáneo es también la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es esto, arte contemporáneo? ¿No? Eh, y eso que uno llama arte contemporáneo puede ser una manifestación en el centro de Berlín, o puede ser, no sé, bromas telefónicas, o puede ser la dinamitación de un museo, pero es arte contemporáneo. Pero digo, esa sensación de cierta perplejidad, de desconcierto, de no saber muy bien con qué puntos de referencia medir, calibrar lo que uno está viendo, es algo que me parece que es más frecuente en el arte para mí que en la literatura, que es un terreno donde todo es más, aunque puede ser, por supuesto, genial y es genial, eh, siempre es un poco un terreno conocido, ¿no? Siempre. Bien. Mencionaste experiencias radicales en literatura. Por ejemplo, algún, alguna experiencia radical que digas, esto están haciendo algo totalmente diferente a lo que vimos antes. O sea, existe, lo No, estuviste no, no, leyendo. no. No, justamente porque no encuentro eso en la literatura. Por ahí ya soy muy viejo y entonces, como buen viejo choto, tiendo a pensar que todo ya ha sido hecho, ¿no? Pero digo, cuando yo leo, no sé, lo que hace, qué sé yo, Pablo Cachachian, ¿no? O sea, que para mí es un escritor bastante radical, ¿no? Eh, no es- lo considero un escritor, ¿no? Lo considero realmente un escritor. Y nunca se me va a pasar por la cabeza considerarlo otra cosa que un escritor. Cuando Puig publicó La traición de Rita Hayworth, realmente no se sabía muy bien qué clase de cosa era eso, ¿no? Claro. Y uno lee hoy La traición de Rita Hayworth como literatura de acá a la China, ¿no? Incluso es gran literatura. Pero cuando leo, no sé, me acuerdo de Perec, ¿no? O de Brainer Perec. Eh, También digo, bueno, pero es literatura, ¿no? Claro. Es literatura. Eh, Cuando leo el libro ese, ¿cómo se llama? House of Leaves, ¿no? De Mark, Claro, por más desconcertante que funcione ese objeto, no deja de ser una literatura y no deja de ser fácilmente reconocible como literatura. sí, es un objeto complicado en la maquetación del objeto. O sea, el objeto es difícil de hacer, ¿no? La editora de Alpha Decay en su momento me comentaba los problemas que tenían para conseguir la imprenta que pudiera hacer determinados, resolver unos problemas que tenía, que daba el libro. Sí, me parece o sea, que hay en un punto, lo que tiene la literatura es como límite para seguir siendo siempre ella misma, no importa lo radical que sea eh, la experiencia en sí. El límite es el objeto libro, podríamos decir, ¿no? O el objeto texto, si querés, ¿no? O el objeto escrito, ¿no? El arte contemporáneo no tiene no está sujeto a un soporte, digamos. Entonces yo creo que hay algo de esa especie de polimorfia que tiene el arte contemporáneo que hace que uno esté más sometido a esa pregunta, ¿qué es esto? ¿No? Eh, y eso creo sí, a mí es algo que me sigue como produciendo un regocijo extraño, ¿no? Y también irritación, y muchas veces, por supuesto, esa pregunta te la haces 5 minutos, ¿no?
y después de esos 5 minutos muchas veces decís, no sé ni me importa qué es esto, porque es malo, ¿no? Sea lo que sea, es malo, ¿no? No lo quiero, y te vas. Pero me parece que esa pregunta sea un poco el umbral en el que vos entrás a algo, a una experiencia, siempre me parece, a mí siempre me parece, me entretiene mucho, me atrapa. Claro. Para ir terminando, me acordaba de este libro que no sé si es el primer cuento que publicás en este libro, ¿no? Cuentos de hoy mismo, que fue el mítico concurso en el que Borges era parte del jurado. Me parece que ahí está el personaje de Pesoni, que es muy importante, ¿no? Para Sí. publicar tu primera novela, y se me ocurre que tal vez a partir de Pesoni también eligen para que formes parte de este libro con Amor de Apariencia. Sí, sí, bueno, fue el premio ese que hizo Círculo de Lectores, que era una editorial, creo que no existe más, que tenía ese jurado increíble, estaba Borges, Pesoni, estaba Donoso, creo, estaba Jorge Laforgue, Sí, y Josefina Delgado. Josefina Delgado, y es lo primero que yo publico, es un cuento muy onetiano, que me encantaba, y es un concurso en el que Fowell también sacó una mención, creo. Méndez. Yo conocía a Fowell, no, creo que ya lo conocía porque yo creo que ya estaba trabajando con él en la agencia Sí, ya habías terminado de trabajar. de publicidad. Ah, bueno, vos sabés muy bien. No, eh, fue muy genial coincidir con Fowell como mencionados en ese concurso. Y de hecho, bueno, efectivamente ahí Pesoni me dice, che, si tenés algo escrito, llevámelo a la editorial. Pesoni era el director editorial de Sudamericana. Yo terminé El pudor del pornógrafo y se lo llevé. Y Enrique lo publicó, o sea, fue como el debut así más expeditivo que se podía imaginar, en un momento en el que no había editoriales y no había muy pocos escritores jóvenes, y los escritores jóvenes estaban muy difícil de publicar. O sea que sí, sí, ese es fue un libro muy inaugural, muy inaugural. No, no seguiste, después publicaste en Buenos Aires, con edición de Juan Forne en Anagrama, El caso Barciani. Y después, no recuerdo si seguiste publicando cuentos. No, no, yo soy muy poco, o sea, escribí muchos cuentos cuando empecé a escribir, eh, y después cada tanto publico alguno, pero en general no me siento muy cuentista, no me gusta mucho el género, eh, no creo mucho en el mito del cuento argentino, Claro. eh, pero escribo textos por ahí, textos breves que tienen como una leve forma de cuento, pero no escribo muchos cuentos. Excelente. Bueno, Alan, te agradezco mucho el tiempo. No, gracias Ojalá. a vos. Fue genial comunicarme contigo y con la gente de Ampersand y con Buenos Aires y con Argentina y con mi biblioteca. Saludos Roberto Carlos. saludos a mi biblioteca. Se va a cuidar acá. Bueno, Alan, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.